Día miércoles, estamos en Telediario y nos acompaña como siempre la doctora Viviana Gandolfo, nuestra especialista en temas previsionales. Hoy para hablar de pensiones. ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo le va, Sonia? ¿Todo bien? Todo muy bien, sí. Bueno, en principio hay algunas consultas en relación a este tema y una de ellas es ¿qué tipo de trámites se pueden realizar en ANSES en materia de pensiones? Sí, nosotros estamos hablando de pensiones por fallecimiento concretamente, entonces hay dos tipos de pensiones fundamentalmente que se llaman directas o derivadas, no importa el nombre, pero en definitiva estamos hablando de una pensión por fallecimiento de un trabajador que ha trabajado, valga la redundancia, en actividad, que ha estado en actividad en el momento que fallece un trabajador. Sí. Y la otra es la situación del jubilado que fallece. Entonces son dos trámites bien diferenciados en cuanto al requisito, en cuanto a la forma de gestionarse y también en cuanto a la complejidad. Siempre es un poco más sencillo hacer una pensión por fallecimiento de alguien que ya estaba jubilado y no de aquel que a lo mejor estaba en actividad y tiene toda una historia laboral que, bueno, hay que reunir para poder gestionar la pensión. Hay que buscarla, reunir. Y esto es en el ámbito provincial y nacional, digamos. Sí, exactamente. Ambas cosas en el ANSES. Sí, la contingencia por fallecimiento es cubierta por ANSES para todos los que son trabajadores nacionales, en el orden nacional, y la Caja de Jubilaciones de la provincia, allí se tramitan las pensiones por fallecimiento de los empleados de la administración pública, entes descentralizados, ya sea que estén en actividad o de jubilados provinciales que fallecen, la viuda o el viudo, esto es muy importante decirlo porque también el viudo tiene derecho a la pensión. Eso me parece importantísimo señalarlo, ¿no? No estamos acostumbrados a escuchar. Claro, porque ¿sabe por qué, Sonia? Porque hubo una época, hace muchísimos años, que los hombres no tenían derecho a tener la pensión de las mujeres. ¿Y eso desde cuándo más o menos rige? Yo no tengo la fecha exacta, pero ya digamos todo lo que son las últimas leyes jubilatorias, por decirle, de los últimos 50 años, ya prevén la pensión por fallecimiento del hombre, ¿no es cierto? Claro, ya cuando la mujer también empieza a ingresar en el mercado laboral, digamos, hace que el hombre después también tenga derecho a la pensión de la mujer. ¿Y quiénes pueden tramitar este tipo de pensiones por fallecimiento? Bueno, eso es muy importante porque el primer beneficiario o beneficiaria de la pensión es el cónyuge, ¿no es cierto? Que puede ser que estén casados o puede ser que sea un conviviente. En el caso de que sean convivientes hay otros requisitos también que cumplir. Pero en primer lugar, digamos, los cónyuges y los hijos menores de edad. Que aquí sí hay una diferencia porque ¿qué se considera menor de edad? Bien. Para el ANSES, menor de edad es hasta los 18 años. Y esto hay que mencionarlo porque realmente es algo que debería ser modificado porque, bueno, un chico que después de los 18 años, por ejemplo, continúa estudiando, ANSES no le cubre la pensión por fallecimiento de su papá o de su mamá. Queda desprotegido. Totalmente desprotegido. Una persona que puede estar sola, digamos, a los 19 años sigue siendo perfecto, así como usted lo dice. En cambio, en la caja de la provincia, esto por suerte no es así. Siempre nuestra caja provincial tiene algunos beneficios que no tiene la nación y por eso muchos quieren acogerse a estos beneficios. Y en el ámbito provincial sí continúan estudiando con este requisito, pueden tener la pensión hasta los 23 años. Bien. O sea que ya tiene otro. Recién hablaba usted, doctora, de los cónyuges, por ejemplo, pero una de las preguntas que más se escuchan es ¿cómo hay que hacer o qué pruebas hay que presentar, por ejemplo, para demostrar la convivencia, la relación de convivencia? Sí, esto es de lo más complicado a veces cuando hay, digamos, quienes conviven en aparente matrimonio, ¿no es cierto?, y no están casados y llega el momento de gestionar la pensión y, por supuesto, hay que demostrar esta convivencia. Una primer recomendación, y esto es válido no solo para los convivientes, sino para quienes están casados también. Lo primero que le van a pedir en ANSES o en la Caja de la Provincia es que los domicilios coincidan. Claro. Pequeño y gran detalle. Claro. Normalmente, en la mayoría de los casos que nosotros vemos en nuestra labor profesional en el estudio, cuando uno pide los documentos, no coinciden los domicilios de los cónyuges o convivientes. Qué bárbaro, tal vez no actualizaron el domicilio y eso después genera un problema tremendo. Sí, pero es re habitual, Sonia. O sea, por ahí, o porque siguen teniendo el domicilio de la casa de los padres,
o porque se mudaron varias veces y cuando se mudaron uno hizo el cambio y el otro no lo hizo. Bueno, después, cuando los domicilios no coinciden, hay que demostrar con pruebas fehacientes que vivían juntos. Llamar a vecinos, me imagino, testigos. De todo. Y no, con testigos solos no sirve. Qué bárbaro. Con testigos no sirve. Si no tiene pruebas de este tipo, por ejemplo, servicios, la luz, el teléfono, impuestos que lleguen a nombre de uno o a nombre de otro. Es demostrar complicado. que los dos vivían en ese Es domicilio. complicado, Entonces, recomendación para quienes nos están escuchando. Busquen sus DNI y fíjense cuando son pareja, en cualquier situación que estén, que deben tener los domicilios iguales. En el caso de convivencia hay que demostrar. Si tienen hijos en común, 2 años de convivencia. Y si no tienen hijos en común, 5 años de convivencia. Y una preguntita más, ¿qué plazo hay para iniciar este trámite? Bueno, las pensiones por fallecimiento son uno de los trámites que no tienen vencimiento, no hay un plazo. Bien. Generalmente se aconseja, por supuesto, no dejar pasar más de un año desde la fecha de fallecimiento, porque si no después a veces los organismos previsionales hacen mayores requerimientos, pero no quiere decir que van a perder el derecho. Muchas veces, y esto lo vamos a tratar probablemente en algún futuro espacio que tengamos aquí, muchas veces hay gente que no ha podido hacer su pensión porque hay otros requisitos que no ha podido cumplir y viene una ley o una reglamentación que cambia y yo puedo presentarme aunque hayan pasado 3 o 4 años. Así que no hay un plazo de vencimiento. Bueno, esto obviamente si es con un profesional me imagino que mucho mejor, pero simplemente acotar que conozco algunos casos sobre tema fallecimiento, pensiones y cómo, por ejemplo, en el interior de la provincia, sobre todo en algunas sedes de ANSES, se complica a la hora de explicarle a la gente en un momento difícil cuáles son los papeles y los requerimientos que hay. Y a veces se da vuelta, se da vuelta. Es uno de los trámites que requieren de mayor acompañamiento, digo yo, porque no solo es la cuestión técnica profesional, sino como usted bien lo dice, el momento que la persona está viviendo y que uno le empieza a pedir documentación y dice, no tengo nada. Es lo primero que te contestan. No tengo nada, no me pida porque no tengo nada. Y después comienzan a decir, acá encontré. O sea, se requiere de mucha paciencia y de mucho acompañamiento en momentos tan especiales como cuando resulta un fallecimiento de un familiar cercano. Doctora Viviana Gandolfo, muchísimas gracias, como siempre. Gracias a ustedes. Muy completo.